los judíos de Andalucía son expulsados 9 años antes. En 1483 hay una expulsión parcial. Como consecuencia de esa expulsión, muchos judíos se van a Portugal, otros se van a Extremadura y un gran número se refugia en el Reino de Granada, que todavía es el Reino Nazarí de Granada. En el siglo X, las dos mayores comunidades judías en el mundo están situadas en Bagdad, una comunidad que es originaria desde la época del exilio en Babilonia, y en Córdoba. Durante la Edad Media, Sevilla tiene la segunda comunidad en importancia del Reino de Castilla. Los judíos vuelven a Sevilla de la mano del rey Fernando III, tras la Reconquista, y se establecen en la zona que hoy es conocida como el barrio de Santa Cruz. Y en finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, podemos estar hablando, pues no sé, quizás de unas 450 familias. Quizás eso serían unas 2.500 personas, ¿no? Los judíos han tenido un papel muy importante en la corte con los católicos. Había tesoreros, médicos, filósofos, poetas, gente importantísima. Aunque ya muchas veces hubo persecuciones contra ellos, se habló de echarlos, pero por tema político, económico, pues no se retenían más, ¿no? Cuando llega a 1492, realmente hay muy pocos judíos en Sevilla, si es que hay alguno, ¿no? Como decía, la expulsión tuvo lugar algunos años antes. Y lo cierto es que por el simple hecho de tener una religión distinta se les expulsa de su tierra, de sus casas, se les quitan sus propiedades. Hubo opción, o irte o quedarte, pero quedarte sin practicar tus ideales. O sea, impuesto en ese momento, en la Inquisición, a seguir las mismas pautas que ellos dijeron. No tienes libertad de nada, ni de expresión, ni de religión, ni de pensamiento. No puedes hacer nada, estás como una cárcel. Entonces, no eres libre. Desgraciadamente, la realidad hoy día, tras la expulsión, es pues de una ausencia casi total de vida judía. Pero la importancia, más que en cuanto a la cantidad, fue precisamente ese esplendor en la poesía, en el pensamiento judío. El hecho de que España reconozca que parte de las raíces de su identidad como país son judías y que no podemos entender España sin su judaísmo, sin sus judíos, sin su historia sefardí, eso yo pienso que sería más importante. Mi madre se exilió en Francia en los años 52-53, sufrió totalmente lo que es la persecución también del franquismo, la guerra civil. Mi abuelo murió fusilado. Mi familia eran judíos desde el 1391-92, judíos que no esperaron la expulsión, se fueron de España, se exiliaron en Francia, en Bayona. Y luego, sí que es cierto, volvieron a España, ¿no? Al norte de España. Los judíos no nos escondemos, pero especialmente en lugares como Europa, donde al judío durante siglos se le ha obligado a llevar una marca que lo distinguiese del resto de la población. El judío al que hace no tanto tiempo se le obligó a llevar estrellas amarillas y a sentarse en asientos diferentes y a utilizar servicios públicos diferentes para marcar eso, que era judío y que era el otro. Todo eso ha provocado que el judío huya de la etiqueta de judío. El judío hoy día no es que se esconda, es que simplemente quiere ser un ciudadano más. Sí que existe un gran desconocimiento sobre el judaísmo en general en España y lo que supusieron los judíos para la sociedad española, ¿no? Es muy interesante porque España es un país donde hay dos sentimientos opuestos hacia el judío. Uno es un sentimiento de rechazo y otro es un sentimiento de un gran amor, ¿no? Sí, hay gente que sigue pensando aquello de que los judíos mataron a Jesús
y bueno, tienen una actitud en su forma de pensar que yo consideraría antisemita o judeófoba, que es como me gusta a mí denominarlo. Basado sobre todo, como decía antes, en una cantidad, en los prejuicios que todavía tienen muchos españoles, que no dejan de ser fruto de tantos años de educación nacional católica, ¿no? La única persona que preservó el judaísmo fue mi abuela y mi madre. Mis tías no, hicieron la conversión y de hecho ella no quiere saber nada del judaísmo porque ella muchas veces se ha sentido muy atacada por ser judía, reniegan totalmente, ¿no? Mi familia sufrió muchísimo. De hecho, mi madre lleva muchísimos años sin venir aquí. Para ella hay muy malos recuerdos. En España existe antisemitismo. La peculiaridad es que en España el antisemitismo es muy interesante porque hay gente que es profundamente antisemita y jamás ha visto a un judío. Y es porque es un antisemitismo casi histórico, que está en el subconsciente histórico de la gente. Y los tiempos que corren hoy en día para el pueblo judío no son tan positivos. Hay muchas persecuciones en toda Europa. La mayor parte de los españoles no tienen ni idea de lo que es un judío y de lo que es el judaísmo. Cuando vine aquí, vi la perspectiva que había aquí, no había judío, todo escondido, como si tuviéramos que temer a algo, a alguien. Yo recuerdo cuando yo vine aquí, era muy jovencilla y yo hacía los Shabbat, los Shabbat con mi abuela, a puerta cerrada, todas las fiestas importantes, todo muy tabú. Y yo, esto no puede ser así, esto no es normal. Y cuando murió mi abuela decidí yo, se acabó, esto hay que hablar de ello, hay que abrir un centro, hablar de los Yudim, la historia, hablar de nuestras costumbres. Cuando abrí ese centro aquí, pues no fue muy bien aceptado. Me rompieron cristales, me pintaron. Me emociono porque fue duro. Pintaron cosas en la fachada. Antes tenía la entrada muchas plantas, rompieron plantas. Por la noche mis hijas tiraban piedras por la ventana. Bueno, algo muy feo, ¿no? Bueno, entonces yo en ese momento estaba totalmente desprotegida, no tenía nadie aquí que me pudiera proteger. Mi hija mayor estuvo durante 5 años en un colegio privado y la verdad que fue muy duro, porque ella iba con su Maguen David, todo eso, y claro, en los colegios privados pues a cierta hora del día tiene que rezar, tiene que ir a la capilla, y yo recuerdo que casi muchas mañanas tenía que coger mi bicicleta. Eso es durísimo. Mi hija mayor me dijo, mira, ¿por qué no cerramos este centro, mamá? Deja todo esto, vete a Francia, vende la casa y vámonos de aquí. Yo le dije a mi hija, no, ¿por qué tengo que irme de aquí? ¿Por qué me tiene que echar? Ya nos echaron ya hace ya 500 años y ahora yo tengo que ser la voz del judaísmo aquí en Granada, como judía. Tengo que enseñar a la gente qué pasó con los judíos de aquí. Hacer entender que hubo un personaje muy importante en la historia, nuestras costumbres, y que los judíos no somos el Estado de Israel, que no nos confundan. Antes de este barrio la gente me saludaba muy cordialmente. Cuando abrí este centro apenas ya tengo el saludo de la gente de aquí. La gente me mira como algo raro. Una vez me dijeron aquí en el centro, una visita, me dice, ¿sabe lo que pasa? Que tú eres el espejo de muchas personas que viven aquí. Muchos cristianos católicos que vienen aquí seguramente serán judíos. Y tú reflejas su identidad que ellos han renegado. Y eso a veces molesta mucho. Granada es una ciudad para mí muy bonita, ante todo, con mucha historia, pero también con una mentalidad muy conservadora. Entonces, ahora los judíos vuelven poco a poco, este centro vuelve, mi marido va todos los días con su kippah por la calle, su tzitzit, él es mucho más visible, la gente ya sabe que hay judío aquí, pero hay un distanciamiento,
Sí que hay un católico que viene aquí y se queda muy impactada. Alguna gente sabe perfectamente que eran judíos, porque recuerdan en su disco duro, pues costumbres de su abuela, de su madre, cosas que hacía, ¿no? Hasta los mismos apellidos. Creo que aquí en Granada es cuestión de tiempo. La gente ya irá entendiendo que aquí hubo otra cultura. Quizás se ha idealizado demasiado aquella época en la que se habla de tolerancia y armonía, cuando realmente no es del todo cierto. Lo que me impulsó a fundar Jewish Sevilla es dar a conocer esa parte de la historia, obviando los tópicos tan manidos de siempre, ¿no? Entonces decidí de alguna forma hacer unas visitas un poco enfocadas a ver cómo era la vida judía en la ciudad de Sevilla durante la Edad Media desde otro punto de vista, quizá no tan romántico e idealizado como se tiende a hacer. El trato no es ni bueno ni malo. Yo el rechazo lo veo más como pues, un tipo de comentario, alguien que, claro, no saben que yo soy judío y cuando se lo digo, bueno, pues se sorprenden un poco y eso me permite, pues decirles, si en el fondo no hay diferencia ninguna, simplemente que tenemos una creencia distinta y a lo mejor pues algunas de esas ideas preconcebidas que estas personas tienen, pues caen en ese momento, con lo cual me lo tomo como una oportunidad de hacer cambiar a algunas personas. Puncha, puncha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí. Mientras trabajaba allí en la casa de Sefarad, pues me involucré en crear una comunidad judía en Andalucía, una comunidad judía de índole quizás más progresista. Y para hacer algo más uno necesita formarse, tener una buena educación. Y la mejor educación, pues lógicamente, está en una escuela rabínica, donde nos formamos y preparamos para después ser líderes en nuestras comunidades. Entonces quizá fue un deseo de, por un lado, recuperar y poner en valor el legado judío en España y, por otro lado, el deseo de servir mejor a la comunidad judía en España, pues lo que me llevó, por así decirlo, a dar este paso. Una comunidad judía es un grupo de judíos que se reúnen para vivir su identidad, para compartir su identidad, para rezar y para estudiar. Pero eso surge por la necesidad natural de reunirse con otros para compartir una identidad y un legado. El judaísmo no se vive de modo individual o, más que individual, individualista. Uno vive su identidad judía en familia y en una versión más extendida de lo que es la familia, que es la comunidad. En Andalucía, básicamente, la comunidad se centra sobre todo en Costa del Sol. Hay una herencia que ha quedado en la memoria popular, en la manera de cocinar de la gente, la manera incluso de relacionarse, pero como comunidad, oficialmente dicho, no hay hoy día. Después de la expulsión no ha vuelto a haber comunidad judía en Córdoba. Desde año 612 hay datos que aquí vivían judíos porque era un pueblo de pescadores, entonces interculturas. Marbella era un pueblo pequeñito, así que los judíos no vivían ahí, sí vivían en Málaga, aunque no era una judería como en Córdoba y Granada. En Málaga y Torremolinos son ya segunda generación, son españoles que han crecido aquí, pero sus padres vinieron de Marruecos, entonces cuando vinieron de Marruecos, mayoría de Málaga y Torremolinos, pues se quedaron en la costa.
Yo y mi familia vivíamos en ex-Yugoslavia. Como somos judíos de orígenes españoles, sefarditas, expulsados, entonces siempre crecí con algo dentro de mí que me sentía un poco española desde el nacimiento. Ahora me siento totalmente. Tu papá me prometió campos y viñas. Tu papá. Tanto en Marbella, tanto en Mijas, como en Torremolinos. Políticamente nos tratan muy bien, cuando tenemos fiestas hasta nos apoyan con guardia, con policía, vienen a nuestros eventos religiosos y culturales. Yo creo que la educación es algo primordial. Es decir, todavía los españoles adolecemos de una falta de cultura histórica importante, y eso creo que hay que empezar desde mucho antes. Es decir, los planes de estudio deberían de alguna forma incorporar el conocimiento de la religión judía no solo como algo histórico, sino como algo actual. Es decir, los judíos vivieron en España y vivimos ahora en España. Para restituir, para hacer justicia, que nunca se podrá hacer totalmente, pero una parte muy importante sería también el tema de la educación. Que nuestros estudiantes, que nuestros niños, sean conscientes del valor de la cultura judía de España. La nueva generación son los que apunta al progreso, ¿no? A la verdad, que ya no es como antiguamente nuestros abuelos, nuestros padres, la idea muy retrógrada, ¿no? La gente cada vez, la historia va avanzando, se va descubriendo cada vez más cosas, pero generalmente la actitud de la gente es bastante positiva y sobre todo muy respetuosa. Sí es cierto que entre la población española hay una cierta curiosidad, pero yo sigo notando que está un poco basado, pues no sé, en la parte más folclórica, ¿no? Y creo que falta un poco de rigurosidad. ¿Qué significa hacer justicia, no? ¿Es que podemos devolver todo aquello que se perdió? No. Es que podemos devolverle a aquellos que sufrieron esa injusticia algo. A lo único que podemos aspirar es a un cierto reconocimiento. La ley que otorga la nacionalidad a los descendientes no es la primera iniciativa legislativa que se hace en España. Ha habido varios casos. Quizá el más conocido es el decreto de Primo de Rivera de 1924. Lo que sí es cierto es que por primera vez se reconoce de alguna forma en la exposición de motivos de la ley el error histórico que se cometió. Como decía antes, a quien se expulsa no dejan de ser españoles. Mi madre me hablaba que tiene una llave de casa de Toledo que desde abuelos le han traído. Entonces, todos llevábamos en España en el corazón. Tantas canciones sefardíes románticas, siempre se menciona España, amor por España. Y si nosotros amamos tanto a España, creo que España nos debe amar a nosotros y permitirnos que volvíamos si queremos. Yo siempre me acuerdo de la canción de Ana Belén y Víctor Manuel, que aplicada al caso de los judíos sefardíes, va perfecta. Y es, España, dice la canción, a veces madre, siempre madrastra. España siempre ha sido así con sus judíos. A veces madre, pero siempre madrastra. Tiene una parte de un algo desinteresado, un algo de restituir algo arrebatado y de hacer justicia, pero tiene también algo de madrastra, tiene un interés por ahí. Del propio texto de la ley hay un dato que es muy sorprendente y es el ámbito de vigencia. Es una ley que está pensada para los próximos 3 años con una posible ampliación un año más, a 4 años. Es decir, que durante los próximos 3 años se va a reparar esa injusticia que se cometió
en 1492 cuando se expulsa a los judíos de España. Precisamente por eso se hace la ley. Lo curioso es que cuando pasen 4 años ya no se podrá acceder a la nacionalidad española por estas vías. Lo que es un error histórico hoy será un error histórico dentro de 10 años. Es decir, España en cierto modo necesita volver atrás y valorar todos aquellos aspectos de su historia que durante los últimos 5 o 6 siglos no solo que haya rechazado, sino que ha perseguido y ha intentado extirpar de sus raíces. Por la sierra se va, por la sierra se va, de su tierra lo echa